¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa Radio Pública. Nuevamente nos encontramos donde hablamos de política, políticas públicas, gestión pública. Este programa es dirigido por la Escuela de Administración Pública de nuestra universidad para que podamos conversar, reflexionar en torno a los temas que nos convocan de los asuntos públicos. Y hoy día tenemos un gran invitado y vamos a hablar acerca de la importancia de planificar el futuro de nuestro país, del Estado, de la institucionalidad, de todo lo que nuestro país necesita para poder desarrollarse de mejor manera, pensando en el futuro con instrumentos, herramientas e institucionalidad que nos puedan apoyar en ello. Y es para eso invitamos en esta ocasión a don Sergio Vitar. Don Sergio Vitar es ingeniero civil de la Universidad de Chile, tiene un posgrado en Francia, en economía, también un magíster en economía en la Universidad de Harvard, y es actualmente director del programa de Global Trends and Latin America Future del Diálogo Interamericano de Washington, también conocido por muchos de ustedes como exministro del presidente Salvador Allende, del presidente Ricardo Lagos y de la presidenta Michelle Bachelet, y algo también muy importante, un cargo de elección popular, ex senador por la región de Tarapacá. Actualmente también es el presidente chileno del Consejo de Prospectiva y Estrategia. Así que muchas gracias por estar con nosotros, don Sergio, y aceptar esta invitación. Bueno, es muy entretenido venir para acá, y especialmente los alumnos. Me encanta que los alumnos de Administración Pública y los profesores afiancen lo que es la mirada de Chile para la formación de nuestros dirigentes del sector público de futuro. Necesitamos un Estado poderoso, capaz, eficiente, y me alegra estar aquí. Muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a Fabiola Tapia, estudiante de Administración Pública de primer año, que nos acompaña, así que bienvenida, Fabiola. Muchas gracias, profe. Bueno, partamos, porque el tiempo se hace corto siempre que conversamos y ustedes lo han visto en los otros programas. Nosotros hoy día estamos en una situación, no solamente en Chile, en Latinoamérica, política, económica, en los tiempos son rápidos y muchas veces una de las cosas que cuesta mucho es planificar, sentarse a pensar el futuro. Y aquí nos trae unos libros de regalo para la universidad, el profesor. También el futuro se piensa, pero también hay que mirar hacia atrás la historia para aprender las cosas que no se han hecho bien y las cosas que sí se han hecho bien. Entonces, partimos conversando y cuando hablamos de futuro para nuestro país hay que considerar la institucionalidad, hay que considerar la cultura, hay que considerar el territorio, hay que considerar las relaciones que nuestro país tiene y que el Estado tiene con otros estados. Entonces la pregunta es, ¿qué tan importante, qué tan relevante y por qué es tan necesario pensar y sentarse a pensar y reflexionar acerca del futuro, Sergio, y eso tiene que ver con lo que usted está haciendo? Ocurre que mientras más incierto es el futuro, tú tienes dos actitudes. Unos dirán, bueno, si es tan incierto, ¿para qué voy a poder pensar algo que no sabe nadie ni para dónde va? Están ocurriendo tantas cosas, mejor vivo estrictamente el presente. Y la otra es decir, porque es incierto y complejo, tengo que ver qué escenarios pueden producirse, de manera de poder adelantarme, qué riesgos voy a tener y cómo me preparo, o qué oportunidades nuevas pueden surgir y las aprovecho. Entonces, hay dos actitudes. Y yo lo que estoy observando a nivel mundial hoy día es que los que siguen la primera se quedan pegados. Viven de la reacción frente a la crisis, de la improvisación de lo que hacen a la carrera, tuiteando, discutiendo y diciendo cosas por la prensa para llamar la atención o ir a los matinales. Pero la complejidad de los problemas exige reflexionar, pensar opciones, ver qué han hecho otros y tener un diálogo multidisciplinario, porque habrá uno que sabe de inteligencia artificial, el otro va a saber de biotecnología, el otro va a saber de estado de bienestar y pobreza y cómo resuelve los problemas de la educación pública. Y ahí se va concibiendo una cosa que puede enfrentar cuando hay una crisis con medidas pensadas antes
que sigan después. El que piensa futuro, además, tiene otra ventaja. Y es que, como ningún gobierno, menos uno de 4 años, puede resolver los problemas, tú le das continuidad en la medida en que quienes están pensando futuro tienen distintas visiones políticas, pero se ponen de acuerdo en algunas cosas fundamentales. De allí entonces que los países que hemos estado siguiendo más de cerca para ver cómo lo hacen, y las propuestas que estamos haciendo en Chile y América Latina para ver cómo se avanza, tienen que ver con esto. Se anda relento, eso lo quiero decir, es complejo hacerlo, pero me parece que es fundamental seguir uno de estos dos caminos, y yo opté por el segundo y he estado trabajando en los segundos, y por eso creamos, como tú dijiste en la presentación, el Consejo Chileno de Prospectiva y Estrategia, que también te invito a que te integres como miembro. Muchas gracias. Ya. Don Sergio, a mí me gustaría saber, después de usted tener una gran y larga carrera, ¿qué lo lleva ahora a querer incursionarse en este tema? Me gustaría ver su perspectiva. ¿Qué lo llevó? Mira, Fabi, eso a veces uno lo lleva adentro. Por ejemplo, cuando yo estudié ingeniería civil, tenía dudas, pero tenía una vocación. Yo decía, yo quiero estudiar para ayudar a que las cosas sean mejores en mi país. Y por eso después estudié en Francia, después estudié en Estados Unidos, fui director del Departamento de Industrias de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Chile. Y metí los cursos de mirada, en ese tiempo, planificación. Ahora, foresight, dicen los gringos, o prospectiva, que es una forma distinta. En la planificación tú proyectas lo que crees que va a ocurrir, pero hoy día nadie sabe qué va a ocurrir, entonces estudias escenarios distintos. Esos son el cambio principal. Y entonces estuve en eso. Después fui llamado en la Corfo, cuando recién terminé ingeniería, para hacer una estrategia industrial de Chile. Está publicada, y se lo digo a los que quieran de la universidad u otras personas, pueden bajarlo digitalmente. Se llama La Estrategia Industrial de Chile, que la presentamos, curiosamente, esa fue hecha hace muchos años, la presentamos hace 2 meses, en la Corfo. Le dije al vicepresidente Corfo, que es una gran persona, amigo mío, presentemos esta obra que está hecha en la Corfo, pero está hecha hace como más de 50 años, y fue muy buena, es la más grande estrategia industrial de Chile que se ha hecho hasta ahora. Y hagamos una nueva, miremos para atrás, qué es lo que hicimos bien y cómo hacemos la nueva. Vamos a meternos en litio, en hidrógeno verde, vamos a hacer refinación de cobre, vamos a hacer más inteligencia artificial, en fin. Después vino la prisión y ahí yo no tuve que planificar mucho, sino lo que puse en mirar para atrás, que ayuda mucho también a mirar para adelante, como decía Marcelo. Si tú no sabes historia, no puedes hacer futuro. Uh-huh. Y después como ministro, como senador también planteé, por ejemplo, y logré sacarlo después como ministro de Educación, los 12 años de escolaridad obligatoria y gratuita en la Constitución. Hicimos una reforma constitucional, porque hasta ese año 2005-2004 había 8 años obligatorio y gratuito. Y en 1920, el presidente Alessandri, por el 25, en fin, 4 años. Pasamos a 8 con Frei Montalva y pasamos a 12 con Ricardo Lagos. Era mirada de futuro. Uh-huh. Y después seguí, quiero decirte, como ministro de Educación, también planteé una estrategia, como ministro de Obras Públicas saqué un documento que también lo pueden bajar gratis de la CERRED, que se llama Chile 2020. En ese momento estábamos en 2009, 2010, Chile 2020, Obras Públicas para el Desarrollo. Y todo esto te lo cuento para decirte al final qué cosa. Después hice cosas internacionales, hemos creado varias otras actividades y hemos sacado recién un libro que también lo pueden bajar gratis de la red, que se llama El Gran Giro de América Latina. Sí lo vi. Con un colombiano, con un mexicano. Eso vamos a hablar después, si quieren, en la otra ocasión que tengamos juntos. Colombiano con un mexicano y yo mismo. Porque nos damos cuenta que América Latina, en la crisis que está, no puede salir si es puro corto plazo. Uh-huh. Tienes que saber hacia dónde caminar, dónde concentrarte. Entonces, esa es mi vocación. Yo estoy convencido que ningún país progresa sin mirar largo.
Y ningún joven le va bien en la vida sin mirar largo, y ningún dirigente político puede ser un buen dirigente político si uno no tiene una mirada estratégica. Y justamente, y tomando las palabras, ¿cuál es el diagnóstico hoy día de Latinoamérica y especialmente en nuestro país en cuanto a los estudios de futuro que usted ha podido recorrer y cómo estamos? Yo sé que y conozco algo del tema, pero para que la gente nos escuche y entienda, o sea, ya tenemos claro la importancia, pero hoy día, ¿cuál es el diagnóstico? Tenemos las herramientas, tenemos las capacidades para poder darle una forma a esto, porque muchas veces, y a veces el problema de la academia, esto queda en el pensamiento, la reflexión, pero ¿cómo lo institucionalizamos? ¿Cómo le damos forma para que esto tenga una realidad? Y esto, de una u otra manera, esto tiene relación con las políticas públicas de largo plazo, políticas de Estado, etcétera, etcétera. Entonces esto tiene que cuajar, y muchas veces desde la academia hay una relación con el sector público, con el sector político, con el legislador, con el ejecutivo, que no es fluida y no baja. Entonces hay que incorporar a distintos actores. Pero ¿cómo es el diagnóstico hoy día del pensamiento de futuro, perspectiva, de la planificación? ¿Cuál es la situación de Chile hoy? Y el grueso de América Latina es parecida. No tenemos una institucionalidad para pensar futuro de largo plazo, ni tener también un diálogo político, social, territorial, para conversar el Chile que queremos. No existe. Teníamos un Ministerio de Planificación. ¿Qué pasó? El año 2011 ya había un cierto consenso, no lo atribuye a una posición política u otra, se cerró. ¿Qué hacía ese Ministerio de Planificación? Hacía planes, pero ya los planes estaban como pasados de moda. Y quedó la parte de evaluación de proyectos, de grandes proyectos públicos en el nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Algunos de los jóvenes que nos escuchan seguramente pueden llegar mañana a trabajar a ese ministerio. ¿Dónde situamos el pensamiento? Hubo varios intentos. Lo segundo que no tenemos es formación de jóvenes. Cuando yo estudio las experiencias que me parecen más interesantes en este tema de la formación, de Inglaterra y de Singapur, tienen cursos, tienen formación de jóvenes sistemáticamente. ¿Cómo se piensa futuro? ¿Qué variables juegan? ¿Qué métodos se emplean? ¿A qué sectores se orientan? ¿Cómo se conversan unos con otros en redes para recoger la opinión de los demás? Ellos son, yo diría, vanguardia. El otro que es vanguardia, para los que les interese esto, es Finlandia. Y tenemos que hacer las dos cosas entonces ahora. ¿Qué institucionalidad vamos a crear? ¿Y qué universidades van a asumir la formación de personas? Hoy día, que yo sepa, hay poquísimos cursos. En cambio, en Colombia, tienen doctorados en materia de prospectiva y estrategia, y tienen gente muy buena, entonces tienen un equipo más grande. En Europa igual. Si tú no tienes la gente, ¿cómo vas a hacerlo? Y yo estoy trabajando ahora, ayudando un granito de arena a ver qué institucionalidad hay y cómo podemos proponerle a las universidades currículos para avanzar en esta materia. Qué interesante. Me parece muy interesante. De hecho, yo tenía una pregunta relacionada con eso, y es que vi en la introducción del tema que me dio el profesor Marcelo, que ustedes estaban viendo qué personas o qué características se necesitan para aportar en esto de la perspectiva. Usted, con esta larga carrera y todo, nos ha comentado y ha mencionado varias veces el tema de la vocación, que es algo que a mí me llama mucho. Yo siempre he estado metida como en los centros estudiantiles y en las directivas en general. Entonces, como una futura administradora pública, me gustaría también conocer su perspectiva de qué se necesita en el área para yo poder conversarlo con mis compañeros y así. Bueno, Fabi, me parece estupendo. Y hablar con tus compañeros, porque al final ustedes tienen que tomar el pandero ahora. Claro, tenemos que ser un equipo. Y como esto te está acelerando mucho, ¿sabes lo que pasa? Que mientras antes el cambio generacional podía ocurrir cada 20 años, y la gente se podía hablar. Hoy día, 20 años, los chicos de tu edad... Es mucho tiempo. Dicen, hoy, ¿qué tienes tú? ¿Unos 20 debes tener tú? 19.
19. Casi. Me estoy dando con ojo porque tengo una nieta como de tu edad. Entonces, mi nieta, si tú le dices que va a hablar con alguien de 40, Siente que... otro mundo, ¿para qué va a decir con su abuelo? Entonces su abuelo tiene que mostrar también que sabe manejar algo de las redes. Claro. Entonces, pasa muy rápido. Entonces ustedes tienen que ponerse al día más rápido de lo que es la historia, porque algunos jóvenes creen que llegan y que no hay nada y que están inventando la rueda. Claro. Eso es un error gravísimo, porque mucho de lo que hoy está pasando se hizo antes. Ujú. Y mucho de lo que hoy estamos pensando se pensó antes. Entonces tú tienes que ver qué se hizo bien, qué se hizo mal. Entonces, uno de los elementos de educación, revisemos las experiencias históricas en las cosas que estamos interesados. ¿Qué hicieron otros? Porque la perspectiva es como el mundo al revés, van mirando para atrás. Claro. O sea, si uno quiere construir un futuro, quiero hacer esto, no debieras tú preguntarse, ¿hay otro que intentó lo mismo y le resultó bien o le resultó mal? ¿Qué aprendo? Eso es muy importante. Segundo, tienes que educar de que no basta con preocuparse de uno mismo. Ujú. Tienes que preocuparte de los demás. Y si tienes que preocuparte de los demás, tiene que haber una visión compartida. Tienen que discutir juntos, respetarse unos a otros, estudiar temas en serio, no estar haciendo afirmaciones. Entonces, lo que uno tiene que decir a los jóvenes, yo les digo, mira, si te quieres que te vaya bien en la vida, tienes que ser bueno en algo. Si vas a ser administrador público, tienes que ser un gran administrador público. Entonces, especialízate en algunas materias. Y sobre la especialización, a tus alumnos, a tus compañeros de administración pública, si uno mira a futuro, ¿qué concluye para educarse mejor? Varias cosas, pero una es que la sociedad del futuro va a requerir mucho más colaboración. El cambio climático, la inteligencia artificial, los movimientos sociales, las migraciones, que son un fenómeno que está tomando cuerpo y está alterando toda la política mundial. La geopolítica, el conflicto China-Estados Unidos, la guerra Ucrania-Rusia, el equilibrio de poder económico mundial. Todo eso va a requerir una capacidad de mirar lejos, de avisorar posibilidades distintas. Y entonces un administrador público tiene que saber que el Estado, como expresión de la sociedad, junto con el mercado, como expresión de la acción concreta, tienen que equilibrarse de otra manera y para eso necesitamos un Estado mejor. Ujú. Y funcionarios públicos no solo mejor preparados, sino que permanentemente preparados, con orgullo de lo que hacen. Porque aquí ha habido una ideología de decir el Estado es malo, Claro. y entonces muchos jóvenes dicen, ¿para qué va a traer el Estado? Mejor que me gane 4 pesos para mí. No, está bien, gánese los 4 pesos, pero piense en su país. Entonces hay que funcionar pensando entonces integralmente, en equipo, por eso que es bueno lo que tú hagas como dirigente de los estudiantes también, para conversar juntos. Por un lado tenemos entonces la capacidad de las personas, pero también hay que darle institucionalidad y cuerpo. Y ahí Claro. yo sé que usted ha estado trabajando con no solo, con otras comisiones. Yo estuve en una presentación del presidente Frey cuando presentó en el Congreso, en el ex Congreso, ¿no es cierto?, su visión de futuro y los elementos que él visualizaba. Pero también, y es interesante, él contaba lo que se había hecho, y eso es interesante. Fue en su momento fue muy criticado por los viajes y todo, pero él, cuando uno mira en perspectiva hacia atrás, o sea, abrió el país de una manera distinta, en una etapa distinta en las relaciones internacionales y comerciales. O sea, fue pensado en futuro. En su momento no lo fue y fue criticado, pero él abrió la economía mucho más en un momento importante. Entonces, y yo sé que se estuvo trabajando en eso técnicamente, profundamente durante un buen tiempo, y como resultado de eso entiendo que hay un proyecto de ley que está avanzando o que debiera avanzar, o que ahí yo ya me perdí un poquito, y eso me gustaría que nos contara sobre la institucionalidad que se está queriendo hacer para tener esta herramienta, esta herramienta y esta perspectiva, o la herramienta de perspectiva incorporada en las políticas públicas en el Estado. Ahí sí nos puede ayudar con eso, porque es bastante interesante, y que las personas que nos escuchan
también tome la importancia de que necesitamos esta institucionalidad que nos pueda apoyar en los distintos ministerios para el desarrollo de las políticas públicas. Cuando viste al presidente Frey, me alegro que hayas podido asistir, fue la culminación del proyecto que me pidió el Senado, que presidiera una comisión para elaborar una nueva institucionalidad del Estado. Porque yo vengo hablando de eso hace mucho tiempo y estaba presidiendo la Comisión de Futuro del Senado, mi amigo el senador Chaguán. Además, él me había entrevistado antes, sacó un libro, varios estuvimos publicando, pero ¿qué nos dimos cuenta? Que tú hablas de esto, pero si no existe institucionalidad, no hay un repositorio que acumule el conocimiento y que tenga tareas. Se difumina, cada uno parte para su lado. Y el que es bueno pasa 2 años y después se va a otra cosa. No, tenemos que desarrollar capacidades nacionales. Entonces, con esa idea empezamos a trabajar. Entrevisté, llamé a todos mis ex colegas ministros que han hecho transformaciones, lo mismo en infraestructura, otros en política internacional, otros en energía. Hicimos una cosa importante con hidrógeno verde. ¿Qué proyectos nos han resultado? ¿Y qué debilidades tiene el Estado? Bueno, el Estado no tiene una estrategia. No se piensa en estrategia a largo plazo que trascienda al gobierno, pues no solo hasta el 2026, hasta el 2040. Y entonces... Solo, perdón, estaba ahí energía, que tenía ahí una estrategia a largo plazo con el exministro. Fue muy buena la energía, de hecho, pero ahí también hay un modelo de operación, pues se llamó a todos los actores. Y se dijo, Chile no tiene fósiles, no tiene carbón, no tenemos petróleo, no tenemos gas. Que era un desastre, pero las crisis generan oportunidad. Y la oportunidad es que fuimos fuertes, estamos yendo fuerte en eólica, en solar, ahora ojalá en hidrógeno verde, etc. Y reemplazar, y con la lluvia un poquito más de energía hidráulica, que para nosotros fue muy importante. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Nosotros convocamos y culminamos al final. Pedimos opinión a la Unión Europea, lo hicimos por Zoom. Pedimos opinión a los españoles que acaban de crear un consejo de prospectiva y estrategia a nivel del presidente, muy grande. Hicieron un documento que se llama España 2050. Los franceses tienen esto hace más tiempo y tienen Francia 2030. Todos los países, los norteamericanos tienen el mundo del 2040. Entonces, recogimos toda esa experiencia y después yo llamé a todos los presidentes, por una razón u otra soy amigo de todos, los vivos. No alcanzó don Patricio. Entonces, no alcanzó don Patricio, pero a don Patricio yo tuve la oportunidad y el privilegio no solo haber sido senador cuando él era, al final, cuando él era presidente, además me ofreció ser ministro de él al comienzo, pero fin, sí que lo quiero harto. Y más o menos uno sabe, él tenía una visión, de hecho, el diseño de la concertación como estrategia es una mirada de largo plazo. O sea, ¿qué valores nos inspiran? ¿Qué proyectos, qué reformas educacionales, tributarias, salud, justicia vamos a hacer en los distintos gobiernos? Había una visión. Y lo que tú dijiste, había una visión de la conexión internacional. O sea, Chile se captó a tiempo que el mundo se estaba abriendo y empezó a abrirse antes que ningún otro. Y la ventaja que tuvimos por esa visión larga fue muy importante. Bueno, entonces los llamé a los 4, o sea, me fui a ver a cada uno. Y le dije, ¿quién es la persona en Chile que tiene más peso y responsabilidad de tener estrategia para gobernar? Los presidentes, las presidentas. Y los 4 los invité uno por uno, les mandé los documentos, el proyecto de ley que estábamos diseñando, para que dieran su opinión de cómo se organiza en el Estado un aparato que funcione mejor, mirando largo, que no sea comido por el corto. Ese es el punto principal. Por el día a día. Claro. Y que no salga a las nubes a volar por su cuenta y que no tenga nada que ver con la realidad. Claro. Bueno, y ha salido entonces un proyecto de ley que lo terminamos ahora en marzo. Se lo hemos mandado al gobierno y estamos discutiendo con el gobierno si puede haber un proyecto común, que ellos le hagan sus observaciones. Si eso sale, estamos proponiendo lo que se llama una agencia
de futuros estratégicos. Es el nombre que yo elegí de lo que vi, de los nombres del de benchmark. otros países. Porque esto de perspectiva no lo entiende nadie. Claro. La palabra un poquito compleja. ¿Y esa institucionalidad es una agencia pública, privada? ¿Qué formato tiene? No, los estados tienen que tener una capacidad de convocatoria. Los estados tienen que convocar a los distintos sectores de la sociedad civil. De hecho, para articular esta propuesta, yo invité también a militares. Militares son de los primeros en materia de estrategia. Al sector privado, dirigentes de las grandes asociaciones, a los gobernadores. Los gobernadores son una nueva realidad. Cada territorio va a querer tener lo suyo, y los jóvenes de esta escuela tuya y tienen también tienen que irse, se van a tener que ir a regiones, porque también tienen que administrar el Estado regional y en los municipios, los estados locales, que son muy importantes. Y los instrumentos de planificación regional, hay algunos que han incorporado perspectiva. Se está difundiendo mucho, pero ¿qué es lo que pasa? Son un poco dispersas todas. Entonces lo que queremos ahora no es eliminar la dispersión, porque la dispersión ayuda a generalizar, a coordinar la dispersión, a darle un sentido, a formar gente, a mejorar la metodología, a vincular las decisiones largas con las cortas y a definir cuáles son las prioridades estratégicas de Chile, si no son muchas, cuáles son. Uno puede diseñar una estrategia chilena y la va corrigiendo en el camino. Y este organismo tendría también esa visión de levantar, porque no tenemos una estrategia de largo plazo como país. No, tanto así que una de las últimas iniciativas que yo tomé cuando hice la estrategia de la infraestructura, llamé al Ministerio de Planificación, todavía existía, y llamó al ministro y yo, ¿tienes algo? ¿Hay un trabajo estratégico que yo pueda tomar en mi sector para orientar a mi sector? Para que empalme con lo otro, por ejemplo. Tú en obras públicas tienes que estar en conexión con electricidad, porque estás con el agua. Claro. Los embalses, la generación eléctrica va a depender del agua, la Dirección General de Agua depende de obras públicas. Entonces el ministro de Energía me decía, ¿qué hacemos? Vivienda, toda la infraestructura urbana. ¿Qué hacemos con el tema y el transporte urbano? ¿Qué hacemos con el tema de la minería y el agua? ¿Vamos a desalar? ¿Vamos a usar el agua superficial? ¿Cuánto va a durar? ¿Y si hay sequía? Después estaba medio ambiente. Los ríos tienen que tener lo que se llama el flujo ecológico. Tienes que ponerle un poco de agua, no puedes secar los ríos. ¿Cuántos son? ¿Cuánto se distribuye? ¿Cómo se distribuye? Y así tú podías tener, ¿para qué hablar de agricultura? Nosotros tenemos asociaciones para toda la política de riego. Las cuencas, va a haber una ley de cuencas, ¿cómo se va a manejar? Que no las tenemos todavía. No había nada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo invité a gente de todos los sectores para pensar cuáles serían los ejes de Chile y en torno a eso, entonces dije, para cada función, ¿qué debiera ser infraestructura para apuntalar a lo que es prioritario? Entonces, eso no existe hoy día tampoco. Tampoco. Existe solo una sola cosa nueva que se creó el año 2020. Un proyecto que mandó la presidenta Bachelet para crear el Ministerio de Ciencias. Ahí se creó un consejo de futuro. Pero es un centro, se llama Consejo de Conocimiento, Ciencia, Tecnología e Innovación, que le tiene que preparar al presidente de la República cada 4 años una estrategia tecnológica. Claro. Pues no es lo mismo. Está recién empezando, pero eso no te cubre el conjunto. Todo. Entonces tenemos que armar algo más grande. Sí, y yo creo que, y para ir finalizando, porque el tiempo ya se nos agota, estamos aquí en Radio Pública y estamos hablando de la importancia de planificar el futuro y el rol que el Estado tiene con don Sergio Bitar, quien ha llevado, por lo que hemos conversado, una trayectoria, si bien de servicio público, pero siempre pensando el tema, siempre pensando el futuro del país. Y qué bueno, porque uno dice y cree que la gente joven tiene el futuro, y yo creo que hay que rescatar las capacidades, la historia, la expertise, el conocimiento y la experiencia para poder pensar futuro. Y yo creo que eso también es algo que es muy valorable desde su punto de vista. Para ir cerrando y terminando, don Sergio, ¿cuáles son los desafíos hoy día
ya para Chile? Yo sé que yo siento que estamos atrasados, claramente, parte del diagnóstico. Pero si no partimos, si no hacemos algo, nunca partimos. Así que yo creo que también el trabajo que se ha hecho hay que valorarlo. Pero ¿cuál es el desafío de que esto salga pronto? ¿Qué nos queda por hacer, sí o sí, en estos años que quedan? Lo primero yo diría, y lo clave, que no es tarea solo de un gobierno, de un parlamento, de todos nosotros, es crear confianza en torno a un proyecto común. Eso es vital, o sea, si tú te sientes que eres partícipe de algo común, aunque lo critiques, tú puedes construir un futuro común. Puedes conversar en la región, en todo lugar. ¿Cuáles son las prioridades? Entonces, y definir pocas, 3 o 4, y partir haciendo lo necesario para que fructifique una y crea confianza de que puedes hacer otra. Si lo tratas de hacer todo al mismo tiempo, no pasa nada. Entonces, yo diría que esa es una tarea. Ahora, esa tarea se construye por todos, pero pasa por fenómenos que estamos viviendo hoy. Si nosotros fracasamos en la Constitución y no somos capaces porque cada uno quiere poner la pata encima al otro y no entienden que hay que poder vivir juntos y que es la sociedad la que va evolucionando y a través de las leyes va cambiando las cosas, pero tiene un marco amplio de convivencia, va a costar. Entonces yo apuesto a que si nosotros si logramos esto, que no tengo claro que vaya a salir, francamente, pero hay que hacerle empeño, y nosotros después tenemos propuestas de esta naturaleza y se dice en la ley nueva, este Consejo tiene por responsabilidad presentarle al presidente y al Congreso cada cierto tiempo y a los partidos políticos y en las regiones, a todos lados, los ejes, la propuesta de ejes para que sea discutida. Y eso el gobierno lo retoma y define. Y después se va revisando cada 2 años. Y toda la gente va creando unidades de futuro en distintas instituciones. Y las universidades van formando gente para pensar futuro en distintas universidades. Yo creo que esto empieza a aflorar y se empieza a mejorar la compra. Pero en las áreas claves, 1, cambio climático. Y todo el desarrollo productivo. Desigualdad. Inteligencia artificial y digital. Movimientos sociales y diálogo político y diálogo social. Ahí tú tienes 4 o 5 cosas para mejorar la participación, que si vas afinando las políticas públicas, se van a ir mejorando y amplificando. Entonces, yo diría que el tema de la confianza en un futuro compartido, y eso supone más igualdad, más cohesión social, más participación social, esa es la clave. Qué interesante entender la relación con el otro, ¿no es cierto? Por las confianzas, porque en la práctica una de las cosas que Chile ha tenido a la baja en Latinobarómetro lo muestra es justamente la confianza y la creación de capital social. Y posiblemente esta polarización que hemos tenido en este último tiempo tiene que ver con eso, y hay que retomar la capacidad de trabajar en conjunto, de consensuar, y es muy interesante lo que señalaba que usted trabajó con el senador Chaguán, que no es políticamente de la misma tienda, pero esa capacidad de ponerse de acuerdo, y esa comisión que estaba ahí de futuro también era de distintos partidos, pero había una unidad, había un deseo, y un poco lo que tiene que pasar hoy día con lo que estamos trabajando con la Constitución, es pensar el Chile generacional. Y esto es transgeneracional, porque estamos hablando de que la generación antes eran 40, después 20, y hoy día ya las generaciones están de 10 años casi. Y los cambios constitucionales históricamente eran de 40, 60 años. Hoy día posiblemente esta constitución nos va a ayudar, si es que sale adelante, su vigencia va a ser relativamente corta, pero no por lo bueno o mala que pueda hacer, sino que por los cambios que estamos teniendo. Así que ha sido un gusto poder conversar. Yo sé que quedan muchos temas. Vamos a tener un seminario el 11 de octubre sobre Pensando el Futuro de la Gestión Pública, donde está invitado don Sergio, el profesor Blutman de la Universidad de Buenos Aires, Carlos Sandoval de la CEPAL,
y la profesora Paola Aceituno, que también trabaja temas de prospectiva. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias, profesores. Muchas gracias, don Sergio, si tiene algún mensaje especial para los estudiantes y la comunidad académica también. 3 puntos le haría. 1, historia. Ya. 2, educación cívica. 3, diálogo intergeneracional. O sea, si ustedes los jóvenes empiezan a invitar a gente de más edad, yo mismo, muchos otros, van a venir felices. Uno quiere transmitirle a los jóvenes lo que cree saber y que los jóvenes lo procesen y digan esto me parece, esto no me parece. Qué bueno, aquí hay 3 generaciones, yo creo, así que sin ofender a nadie. Me agrada mucho esa perspectiva. De hecho, bueno, puede que mi caso sea especial. Un dato curioso, probablemente el profe tampoco sabía. Yo me crié en un taller de costura con personas mayores de 50 escuchando la radio. Entonces, si bien tengo la capacidad de conectarme con mis compañeros que son de la misma generación, también siempre me llamó mucho la atención ver la perspectiva de los más grandes. Entonces ver cómo usted junta la prospectiva con la perspectiva se me hace muy lindo, porque con el profesor ahora cuando veníamos bajando, él me venía hablando de la prospectiva y yo le decía que se forma un juego de palabras con perspectiva, que si bien no son lo mismo, están muy relacionados. Entonces agradecerle al profe por la oportunidad y también agradecerle a usted porque se nota que tiene la vocación. Entonces eso a nosotros nos inspira bastante, la verdad. Y a ti, Gaby, así que yo te veo a ti con mucha vocación, está muy bien. Qué bueno, sí, estamos aquí. Fabiola Tapia. Fabiola Tapia, se la aprendió muy bien. Entonces agradecer a don Sergio Vitar que nos haya acompañado y esta interesante conversación, reflexión, para que ustedes también puedan... Este es un material de estudio, diría yo, para los estudiantes de Administración Pública muy clave y para, en general, poder reflexionar, tomarnos el tiempo del país que queremos, del territorio que queremos, de la sociedad que queremos, el Chile que queremos, en el concierto de Latinoamérica. Gracias, Fabiola. Y nos vemos en el próximo capítulo de Radio Pública. Muchas gracias por acompañarnos.